esa es la persona que lo sabe hacer muy rápidamente. Y cuando usted lo cuida, sobre todo si es lavable, dura muchísimo tiempo. Y si se cansa de ese paisaje, lo puede cambiar con mucha facilidad, cosa que no ocurre, por ejemplo, con las pinturas. Si de repente usted pintó de celeste un cuarto porque tenía un hijo que era hombre y de repente quiere cambiarlo a otro color, indudablemente tiene que agarrar y colocar otra pintura distinta. ¿Cuáles son los problemas que pudiera presentar el empapelado? Primero, ¿no es cierto?, que hay mucha humedad en Santa Cruz y cuando, por alguna razón, hay acceso de la humedad a través de la pared a la cual se pone el empapelado, ese acceso, esa humedad también lleva sales disueltas que pueden manchar el empapelado y es imposible eliminar esas sales que aparecen ahí. Después habíamos hecho una consulta. ¿Qué tipo de piso podría ponerse en una localidad como Saipina, que era en los valles mesotérmicos? Algunos pusieron granito, otros pusieron mármol. Imagínense en esas comunidades donde no existen, son comunidades muy, muy pobres, abandonadas. Un piso de granito seguramente cuesta más de $100 el metro cuadrado. Así que imposible que se pueda colocar esos materiales. Sí, como condiciones, resistente al desgaste, lo que usted quiera, pero obviamente no hay ninguna posibilidad de usar esos materiales. Si esos lugares están en los valles mesotérmicos y en esos lugares lo que sobra es piedra, lo lógico es utilizar la piedra en las distintas formas, ya sea en forma irregular, como piedras lajas, ya sea cortada, en rombo, qué sé yo. O por último, ladrillo, que normalmente hay en todas las comunidades. Después había hecho una pregunta, ¿en qué caso es imprescindible utilizar madera? Por lo general se utiliza madera en las salas de concierto, porque contribuyen a evitar la reverberación y a mejorar las condiciones acústicas que hay en esos lugares donde se toca música. También se utiliza mucho en los saunas, se utiliza mucho en las canchas de básquet, se utiliza mucho en las canchas de fulbito que ustedes ven en la NBA, esas canchas están, todas tienen madera. No es un living, no es un comedor, no es una sala, ahí no es imprescindible, podría utilizarla solamente como un elemento básico de decoración. Entonces, como verán, todos estos temas de los que estoy conversando con ustedes lo hemos estado viendo. Ahora, les pregunté qué materiales utilizarían para revestir las gradas en una escalera. Todos cometieron casi los mismos errores, simplemente que yo los dejé pasar y los he evaluado como si fueran ciertos. Dígame, ¿cuántos edificios en Santa Cruz, cuántas casas en Santa Cruz tienen las gradas de granito o las gradas de mármol? A ver, pónganse a pensar. Muy, pero muy pocas, por el elevado precio que tienen estos materiales. Sin embargo, hay otros materiales que sí lo utilizan con mucha frecuencia. Por ejemplo, hacer la nariz con madera y colocar en el otro lado cerámica, porcelanato, mosaico, lo que pudiera ser. En otros casos, directamente cemento sobre, cemento alisado, madera, ¿ya? Pero en ningún caso, pues, granito o mármol. No conozco yo ninguna casa particular, ninguna. Yo he construido bastante y no conozco ninguna casa que tenga las gradas revestidas con granito o con mármol. En el diario El Deber, que nosotros construimos el edificio, las gradas son de granito, pero son extremadamente resbalosas, por lo cual se le ha tenido que colocar un producto de 3M, como una lija en el borde, para evitar que la gente se caiga. Después, a ver qué otra pregunta más había. A comparar el mosaico con la cerámica. Era directamente un desconocimiento total de qué es un mosaico. Muchos pusieron el mosaico, está construido por un proceso de arcilla. Para empezar, el mosaico y la arcilla son absolutamente distintos. La cerámica es el resultado de la cocción de arcilla. La cerámica, el porcelanato, otros hablaban de azulejos en el piso,
Se llama azulejo porque se coloca sobre las paredes. No existen azulejos que se colocan sobre el piso. Normalmente los azulejos son placas que se colocan sobre las paredes. Aunque por ahí alguna bibliografía es posible que diga que hay azulejos en el piso. Por eso es que cuando usted compraba cerámica, si era para revestir paredes, no requerían la dureza que necesitaban para pisos que están sometidos a desgaste. El mosaico es el resultado de prensar, ¿verdad? Una mezcla dosificada y homogénea de qué? De gravilla, que es arena gruesa, y cemento. Es un mortero, se lo prensa y el dibujo va con un sistema de ocre que se pone en la parte de abajo. No existen grandes figuras en los mosaicos, pues no hay cómo hacerlas. Aunque se llamaba mosaico en otra época, a unos decorados que se hacían en los pisos y obviamente tenían una tecnología exactamente como la que estamos viendo ahora, pero existía la mano de obra capaz de hacerlo. Entonces el mosaico no está hecho de arcilla, está hecho de cemento y arenilla prensada. Todavía hay algunas fábricas. ¿En qué caso compite el mosaico? Lo habíamos dicho. Sobre todo en vereda. Es muy pesado ese mosaico, muy pesado. Entonces, todas las aceras que están haciendo ahora en Santa Cruz, que están, digamos, circundando al BRTS o BTR que hay ahí en la ciudad, están colocando las veredas a una cierta altura, nivelando todas las veredas. Todas esas veredas son hechas con mosaico. Si vamos a la plaza principal, 24 de septiembre, gran parte del revestimiento de los pisos son con mosaico, aunque hay una parte que están hechas con granito. Otra cosa, el porcelanato puede ser natural, sin esmalte, o puede ser esmaltado. La cerámica puede ser esmaltada o puede ser sin esmalte. La cerámica esmaltada puede ser texturada para darle cierta resistencia, para que la gente no se resbale, o puede ser lisa. Entonces era un poco un abanico de las preguntas que yo les había hecho y que los habíamos conversado, simplemente que esa gente que seguramente no asiste a clase, por eso fue por las razones por las cuales esos resultados no son los que yo esperaba. ¿Alguna duda? Buenas tardes, ingeniero. Una de las dudas que en sí yo tuve fue el de imprescindible del piso, el que nos había hecho la pregunta en el cuestionario. Ese yo lo tenía pensado que era algo que no había otro material que colocar más que sí o sí fuera madera. Sí, así es en las salas de concierto, así es en los saunas. Bueno, ingeniero, es que yo en realidad me confundí con esa pregunta porque solamente lo hallaba. Una cosa es, digamos, utilizar un material como un elemento de lujo, de qué sé yo, de confort, de lo que sea, otra cosa cuando es imprescindible. Cuando yo le digo cuáles son las condiciones imprescindibles que una pintura debe tener, es adherencia y elasticidad. Porque si el que sea resistente, por ejemplo, al desgaste, no es imprescindible. Los cielos rasos no están sometidos a desgaste. Si es una pintura impermeable, no es importante, porque es posible que esté en el tercer piso y son paredes internas que no requieren esa propiedad. Imprescindible, tiene que tener adherencia. Imprescindible es que tienen que acompañar los movimientos, porque si no se cuartea entero. ¿Alguna otra pregunta? Solo eso, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. La próxima clase vamos a empezar con cielos rasos. Una vez que terminemos este tema, ¿ya? Nos queda cielos rasos y nos queda un poco de la parte de carpintería y fachadas metálicas. Vamos a terminar los cielos rasos y va a haber un examen parcial sobre cielos rasos y carpintería, porque la materia se tiene que terminar antes de fin de mes. Muy bien, que tengan buenas tardes, cuídense. Buenas tardes, ingeniero.
Claro, ingeniero.